Bienvenida, bienvenido. Si estás aquí es porque tienes un bebé y tienes inquietud con respecto a tu casa. Es una de las preguntas muy habituales en consulta que me pregunten cómo adaptar la casa o si la casa es importante, si tiene que tener estímulos, de qué manera, mm, qué seguridad deben de tener a lo mejor en casa, fuera parte de la seguridad a nivel infantil. Yo voy a hablar de desarrollo, es decir, ¿qué elementos son importantes que van a influir en el desarrollo del bebé? Porque la casa es muy importante. Hay muchos papás que piensan que como pasa tiempo en guardería y en casa es básicamente cuando empiezan con la alimentación complementaria o están más tiempo en el sofá, es como que el bebé se adapta a la vida que tienen esos adultos. Y no es así. Es decir, nosotros como adultos nos adaptamos ahora a una etapa de suelo en el que debemos de estar mucho tiempo en el suelo, tiene que haber elementos de determinadas características para fomentar el desarrollo del bebé porque van a ser fundamentales para que este desarrollo sea óptimo. Es decir, vamos a adentrarnos en cómo organizar la casa para favorecer el desarrollo motor de nuestro bebé. Vamos a ver algunas claves prácticas para poder acompañar el movimiento en casa, es decir, no nos vamos a meter en el desarrollo motor del bebé, porque eso tiene una serie de características y lo desarrollamos en otro taller, pero este taller es algo que me consultáis mucho los papás, de qué características debe de tener la casa o si son tan importantes. Y la verdad es que son muy importantes. El movimiento es la base del desarrollo infantil y el hogar es el primer escenario donde este movimiento va a suceder. Por muchas horas que pase en guardia, por muchas horas que pase con otros cuidadores, tenemos que extrapolar esta información a esos lugares. Las guardias están adaptadas, pero quizá ese cuidador, esos abuelos o esa persona de confianza que se queda con el bebé tiene que tener en cuenta pues esta serie de características. No se trata de tener mucho espacio o de unos determinados juguetes y juguetes caros, sino de crear un entorno que invite a explorar, que es lo que pretendemos conseguir con esta información. ¿Y por qué el hogar es importante para el desarrollo? Pues vamos a ello. Vamos a ver algunos factores que nos hablan ya de la importancia del hogar. El movimiento libre va a potenciar la autonomía y el aprendizaje activo, es decir, los bebés que pueden moverse libremente por el suelo desde los primeros meses van a presentar un mejor desarrollo de habilidades motoras gruesas, coordinación y resolución de problemas. Ten en cuenta que en la vida, es decir, nosotros cuando nacemos, lo primero que conquistamos es el movimiento de nuestro cuerpo y eso va a ser la base de desarrollo de habilidades mucho más complejas e incluso de funciones ejecutivas que vienen después. Con lo cual no debemos de dejarla en tierra de nadie, es decir, y olvidarnos de ella y esperar a que, bueno, pues cuando tenga ya los 3 años ya correrá y ya se coordinará mejor. No es así. Esta etapa de los 3 primeros años es vital para el desarrollo motor y todo lo que adquieran en esa etapa va a ser de suelo para luego construir habilidades mucho más complejas. Con lo cual tenemos una etapa preciosa para ayudarla a que se construya de la mejor manera posible. Y el hogar es uno de los elementos. Por lo tanto, no debemos de olvidarnos de esa conquista de habilidades motoras. Por favor, si veis que además el niño presenta dificultades, vuestro bebé presenta dificultades en esta conquista, buscar a un profesional que esté especializado en desarrollo, consultarle vuestras dudas. No os quedéis con dudas porque el tiempo no lo mejora. El tiempo lo hace bola, lo transforma en otros síntomas que aparecerán después. Dependiendo de la edad de desarrollo, vamos conquistando una serie de habilidades, es decir, vamos pasando como en fases. La fase motora, esos 6 primeros años. Posteriormente, está demostrado por ciencia que el ejercicio y el movimiento va a favorecer funciones mucho más complejas. Pero es que se nos olvida que en estas primeras etapas de vida es cuando se construye esa base, esos mandos de esos movimientos. Por lo tanto, no os olvidéis de esto. Uy. Otra característica de por qué el hogar es importante en el desarrollo es porque un entorno accesible y seguro va a favorecer la exploración. Si lo que quiero es que mi bebé se mueva,
tengo que favorecer el entorno para que pueda explorarlo. No solamente que sea un entorno seguro, que esté libre de enchufe, de objetos que se puedan caer, de objetos altos que al agarrarse el bebé se le puedan caer encima, eliminar objetos pequeñitos que le quepan en la boca, que se las pueda llevar a la boca y atragantarse, sino que tengo que darle cierta riqueza e interés para explorarlo, porque si no, ¿cuál va a ser la motivación de ese bebé por explorar ese entorno? Cuando los niños tienen acceso a superficies variadas, objetos seguros a su alcance y espacios donde puedan subir y bajar, empujar, arrastrar, su motivación y la autoeficacia aumentan. Eso va a generar más oportunidades de aprendizaje sensorio-motor, es decir, al final lo que queremos es que el bebé tenga riqueza de experiencias. ¿Por qué? Porque al inicio de la vida tenemos nuestro cerebro que está en construcción, tenemos esas neuronas que no están conectadas todavía, empiezan a conectarse de forma innata, se conectan unas con otras, pero solamente aquellas experiencias que van a reafirmar esas conexiones neuronales van a ser las que permitan que esas redes se mantengan, porque si no, cuando lleguen ciertos periodos de tiempo, como es a los 3 años y luego más en la adolescencia, aquellos caminos o conexiones que no se han usado se van a eliminar. Por lo tanto, tenemos que usarlos, darle experiencia, cierta experiencia motora enriquecida para que todas aquellas conexiones que se han formado se mantengan en el tiempo. La interacción cotidiana con adultos, ese es otro de los factores importantes, no solamente tener un espacio, no solamente tener un espacio atractivo, sino que además debe de haber interacción con los adultos. Esto es fundamental, yo lo digo a todos los papis y todas las mamis. Vosotros sois importantes en esa escena. No sé si os acordáis de los documentales que existían sobre los animales y vemos a esa leona que los pequeños leoncillos les pasan por encima, interactúan con ella, contactan y luego exploran el ambiente y vuelven otra vez en contacto con ella. Son ejes fundamentales. Los papás y las mamás somos ejes fundamentales de exploración y del entorno, con lo cual tenemos que estar presentes. Nuestro momento en esas primeras etapas de vida de nuestro hijo va a pasar al suelo. Es decir, pasamos del sofá y de la silla al suelo. Tenemos que pasarnos al suelo para favorecer esa exploración del entorno de nuestro bebé y esa motivación siga creciendo. Las rutinas como el cambio de pañal, el juego en el suelo, subir escaleras con acompañamiento verbal y emocional no solamente van a desarrollar el cuerpo, sino que también el lenguaje, la regulación emocional, la confianza en el niño. Y en relación a este punto del movimiento libre potencia la autonomía y el aprendizaje activo, os pongo algunas referencias científicas. Hay muchísimas, pero os pongo algunas por haceros algunos comentarios. Este estudio habla sobre el movimiento libre como potencia esa autonomía y el aprendizaje activo, apoyando la importancia de que el entorno doméstico permita moverse libremente. Tenemos otro estudio aquí que es una revisión sobre el desarrollo motor, que depende del cuerpo, del entorno y del contexto cultural, es decir, valida el impacto del ambiente hogareño en las capacidades motrices y en el aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué necesita un bebé para moverse libremente? Un bebé para moverse libremente va a necesitar, por lo tanto, un suelo libre y seguro, un espacio despejado donde pueda explorar sin obstáculos. Bueno, hablando de suelo, tenemos diferentes y además cada vez hay más. Antes tenías que buscarte como una especie de alfombras de esponja, ahora hay goma eva, hay piezas encajables, hay suelos que se pliegan y se pueden limpiar fácilmente. Tiene que ser un espacio donde el bebé pueda explorar, que le proteja de la temperatura en el caso de que sea un suelo muy frío, tipo mármol, de que le proteja de los golpes, tiene que tener estar un poco blandito, porque cuando empiece con el inicio de los volteos puede golpearse la cabeza y no tenemos por qué comprar un casco de protección. Es decir, un suelo ligeramente blando, pero que no sea fácilmente arrugable, como puede ser una manta, porque cuando empiezan a desplazarse, la manta al final se le queda hecho súper arrugada y le impide el desplazamiento. Es decir, un suelo que tenga cierta firmeza,
pero que sea blandito para cuando empiece esos desplazamientos y esas rotaciones. La variedad, lo que queráis, lo que más vaya con vuestra casa, lo que más os acompañe, lo que más seguridad os aporte y lo que, bueno, más utilidad y practicidad a la hora de limpiar y de quitarlo y ponerlo si vais a pasar por ahí con zapatos o con invitados. Supervisión sin intervención, es decir, necesitamos estar presentes. La figura del adulto es fundamental. Vigilancia cercana, pero que permita cierta autonomía. Hay muchos papás que me dicen, uy, le he comprado el mismo juguete que tenéis aquí, el mismo suelo, pero él no se distrae. No, los bebés no se distraen solos. Quieren explorar el entorno, quieren, tienen esa motivación, pero su cuerpo no les responde. Entonces necesitan constantemente, se frustran, lloran y necesitan constantemente la presencia de un adulto o de una persona que esté acompañándolo. Ropa cómoda, vestimenta que no limite sus movimientos naturales. Esto es fundamental y lo repito en muchísimas charlas cuando voy a la guardia. Los bodys que son de cuerpo completo, que le envuelve también el pie, muchas veces ese body lo compramos para que le dure un poquito más. ¿Qué pasa? Que ahora si flexiona la pierna porque ya consigue ponerse a cuatro patas, flexiona la pierna, se le sale la pierna y se le queda en el tronco. Y ahora cuando va a estirar el pie se choca con los corchetes y ahora se le salen los dedos, con lo cual la ropa que entorpece ese movimiento al final va a entorpecer la exploración del entorno y va a evitar moverse. Entonces ahora cada vez hay más bodys que están cortados por el tobillo y le acompañamos de unos calcetines para que puedan desplazarse por el entorno. No necesitan zapatos hasta que no empiecen a caminar y vayan por zonas externas donde se puedan hacer daño en el pie. Objetos accesibles. Tiene que haber objetos accesibles. Dependiendo de la edad del bebé, los vamos a poner en sus planos de conquista. Es decir, los tres, cuatro primeros meses los vamos a poner en el mismo nivel del suelo donde está el bebé. ¿Por qué? Porque máximo va a poder erguir la cabeza y va a partir de los 4 meses va a intentar agarrar, pero tiene que estar en ese nivel de conquista del bebé. A partir de los 4 meses tenemos que subir un poquito esos objetos y en cierta manera ponerlos de forma que sean apetecibles por el bebé, es decir, que lo pueda conquistar, ya van a empezar a empujar el suelo y los brazos estarán estirados. Podrá alcanzar a una altura de unos 20 centímetros, no mucho más, pero debemos de ponerle cosas apetecibles, bonitas, atractivas, para motivarlo a conquistar ese plano que ya no es el del suelo. Y a partir de los 6 meses el plano ya sube, ya estamos en unos 30, 40 centímetros porque empieza la máxima extensión. Los codos van a mantenerse extendidos y ya se yergue se consigue enderezarse sobre su tronco y alcanzar objetos a mayor altura. Si no tiene objetos a esa altura, no tenemos muebles que permitan conquista de objetos a esa altura, pues el bebé no va a conquistar esa postura que es tan importante para luego la marcha y el poder estar derecho, tener una buena postura. Con lo cual es importante darle objetos de esas diferentes alturas. Podemos buscar desde cajas de zapatos al principio que cubren esos 20 centímetros. Podemos utilizar cajas de formato cuadrada de unos 30-40 centímetros que tenéis en muchísimas tiendas de decoración, incluida IKEA, en el que el bebé pueda empezar también a agarrarse y no se le caiga encima. Eso es importante para conquistar ese espacio. Pero tenemos que ir cambiando la altura de conquista de esos objetos. Y posteriormente, cuando se conquista a partir de los 9 meses, que ya empieza esa cuadrupedia a desplazarse en esas cuatro patas de gateo, tiene que haber objetos a una altura, pues aproximadamente de una mesa infantil o un poquito más baja, para que comience a conquistar la verticalidad y objetos en los que se pueda apoyar que no se vengan encima. Y objetos a esa altura que puedan conquistar, que puedan agarrar, para conseguir estar en esa posición erguida, en esa posición vertical y comenzar desplazamientos laterales. Con lo cual tiene que ser no una superficie que solamente conquiste la vertical, sino que además tiene que ser larga. Por eso hablo siempre de las mesitas infantiles o mesitas muy bajas o cajones alargados para que pueda empezar esos desplazamientos laterales que son previos a la marcha de forma autónoma. Como hemos visto, la distribución de los espacios. Pues
El espacio influye directamente en el deseo de moverse. Un rincón con suelo libre, sin muebles que bloqueen, con objetos de interés a la vista, va a invitar al movimiento espontáneo. Ejemplos prácticos. Zona libre con alfombra antideslizante, sofás bajos. Los sofás bajos, como el que veis aquí en la imagen, o cualquier sofá de casa, también va a invitar a esa verticalización, pero luego el sofá además le va a permitir desplazarse lateralmente. Pero en el sofá tiene que haber cosas interesantes también para que pueda agarrar, para que se quede ahí durante un tiempo. Pues más o menos esa es la altura en la que os digo, pues mesitas bajas, como veis en la imagen, para que pueda conquistar objetos, es decir, le atraiga, le motive y entonces quiera conquistarlo. ¿Por qué? Pues porque al bebé todavía le cuesta conquistar su cuerpo, no controla su cuerpo, se frustra, se cansa, es como un gimnasio en el que tiene que mover un montón de kilos que no es totalmente de forma coordinada y además cuando quiere hacer algo no le sale como quiere, con lo cual se va a frustrar. Si se lo ponemos difícil o le ponemos cosas que no motiven o que nosotros no utilicemos, que eso es una motivación muy grande para ellos, pues no van a hacer por moverse, con lo cual todo ese control de movimiento que tenemos fundamental de base para habilidades más complejas e incluso funciones ejecutivas como pueden ser la atención, la cognición numérica, luego el desarrollo de la lateralidad, la lectoescritura, el movimiento de los ojos, muchísimas, pues se van a ver con una base que es muy pobre porque no ha podido explorar el entorno, no ha podido mover su cuerpo, no se ha podido frustrar, no ha podido conquistar habilidades motoras un poquito más complejas, más allá de la que estar en el suelo y agarrar un objeto que está cerca. Y como decía, cojines que crean pequeños desniveles en el suelo cuando empiece esa conquista del desplazamiento, ya sea a cuatro patas o ya sea en la marcha. Y rincones sin pantallas, por favor. Las pantallas, bueno, eso es un tema que da para un taller aparte, pero las pantallas totalmente desaconsejadas, por favor. Buscad otro tipo de atractivo con vuestros bebés, con vuestros hijos, como pueden ser juegos de mesa cuando son un poquito más grandes, cartas, dibujos, colorear, paneles imantados donde hay pinchitos, lo que queráis, pero evitad las pantallas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla el retraso de las pantallas, que lo tenía como predeterminado a partir de los 2 3 años hace mucho tiempo, y ahora se está planteando modificarlo hasta los 6 años. Las pantallas, y cuanto más activas, interactivas, tipo móvil, tablet, peor. Intentad retrasarlo hasta mínimo 4 o 5 años. Luego recogeréis grandes beneficios. Sé que es un esfuerzo, pero luego se recogen muchos beneficios. Con respecto a la distribución del espacio, os pongo algunos artículos interesantes. Este es un entorno accesible y seguro, favorece la exploración espontánea. Este estudio indica que los bebés buscan activamente objetos en el entorno incluso antes de poder desplazarse. Es decir, la visión, gracias a este sentido, se van a motivar. Por lo tanto, tenemos que poner objetos a cierta distancia para animarles a moverse y a explorar el entorno. Es decir, muestra la relevancia de facilitar el acceso a objetos y superficies variadas para motivar la exploración. Pero no se lo podemos poner todo cerca, porque de esa manera no estamos motivando ese movimiento. Y es verdad que los bebés se frustran y es que se tienen que frustrar. Se tienen que cansar, tienen que repetir 200 veces para llegar a alcanzar el objeto que quieren, pero si no motivamos eso, posteriormente esa frustración la vamos a ver reflejada en otras áreas de la vida. Así que todo lo que se trabaje ahora, verás una recompensa o esa semilla habrá sembrado muchísimo a vuestro favor y sobre todo a su favor en su desarrollo. Este estudio Este trabajo demuestra que las habilidades motoras finas desarrolladas mediante la manipulación de objetos y exploración de la casa se relacionan directamente con los logros escolares posteriores. Es decir, no esperéis que en el cole le enseñen todo, no esperéis que la guarde le estimulen y le trabajen, porque no es así. El papel fundamental sois vosotros como padres. El entorno, el aguarde, lo trabajarán como ellos puedan, pero asegúrate de que el entorno que tú le estás dando a tu bebé es el mejor que puedes y por lo tanto favorece ese movimiento. Todas esas habilidades que tú conquistes, ese movimiento que conquistes en casa, se va a ver expresado en esa guardia, en el cole, posteriormente con
más facilidad a la hora del aprendizaje, de la atención e incluso de la conducta, de nuestra relación con el entorno. Por lo tanto, como os decía, todo lo que sembréis ahora, veréis luego que la recogida es muy gratificante. Texturas y estímulos variados. Variedad de superficies. Podemos poner desde alfombras, madera, gomas, mantas, para enriquecer la experiencia sensorial, no solamente del suelo, sino también de los objetos. Como veis aquí, un panel sensorial casero, es decir, no hace falta que compréis juegos o juguetes específicos sensoriales, que a mí me preguntan mucho los papás en consulta, ¿esto dónde lo puedo conseguir? No hace falta. El día a día, nuestro día a día, si nos fijamos, tenemos mantas, paños de cocina, paños de cocina de diferentes texturas dependiendo de lo que queramos limpiar, cojines, bolas, es decir, tapones, telas, papel de burbuja, es decir, despertar su curiosidad. Y los espejos, os animo a utilizar espejos, eso sí, espejos que sean seguros, que si le dan golpe no se rompan, que eso los hay, y ponerlo de forma horizontal al principio, como os decía, los objetos los vamos a poner en el nivel de conquista del bebé, al nivel del suelo en esos 4 primeros meses, 30 centímetros de los 4 hasta los 6, que subiremos a los 50 centímetros y luego ya en la verticalidad, pues igualmente los espejos los pondremos horizontales en ese nivel del suelo, en esas primeras etapas, para que el bebé se motive, se mire, se observe, se estimule esas neuronas espejo y posteriormente podemos ir subiendo esos espejos para motivar esa exploración del entorno y esas neuronas espejo en la imitación y en la exploración y en el reconocimiento de ellos mismos. Evita el sobreuso de contención. Los dispositivos que limitan el movimiento no son recomendados para nada. De hecho, la última vez me preguntaban unos papis si tengo que comprar una hamaca que sabemos que no la recomiendas, pero dentro de las hamacas que hay, ¿cuál es la menos mala? Ninguna. O sea, no es recomendable. Solamente los dispositivos de contención, si acaso serían recomendables esos 3 primeros meses porque no existe todavía un buen control del cuerpo y pues el movimiento va a ser básicamente en el sitio. Pero no son para nada recomendables, ni hamacas, ni carritos, ni parques cerrados, ni columpios atados que van a limitar la exploración, el movimiento y el control y regulación de su cuerpo. En este caso, pues veis aquí como una especie de taca-taca totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque retrasa los patrones de movimiento. Además, no solamente los retrasa porque no los pueden conquistar, no los pueden experimentar y se retrasan, sino que además los alteran porque esa forma de caminar, esa verticalidad con esa edad, como vemos aquí en la foto derecha, no corresponde. Es decir, un bebé a esa edad no tiene que estar vertical ni tiene que estar sentado, con lo cual no se tiene que desplazar en esa posición. Hay una menor exploración y una menor iniciativa porque está distraído en ese objeto en el que se encuentra totalmente contenido y hay mayores dificultades posturales a medio y largo plazo. Nos encontramos muchísimas escoliosis en los que los bebés, cuando eran bebés, en primeras etapas, han estado mucho tiempo en dispositivos contenidos, es decir, en hamacas o en carritos o, o en tacatá. Es decir, la espalda no se encuentra preparada para esa posición de verticalidad, con lo cual no se recomienda. Bueno, y aquí incluyo, que también lo veo en los parques, los tirantes estos para evitar que el bebé vaya a gatas y tenga que ir en vertical. No, totalmente desaconsejado esos tirantes, ni los elásticos que cuelgan de la puerta, que hay padres que me dicen, es que le encanta eso de botar del suelo. ¿Por qué? Porque tienen unas reacciones de estiramiento de las piernas ante un estímulo en los pies que es totalmente neurológica. No es que le encante, es que se contraen solas y eso le produce pues cierta sensación de confort y de control de su cuerpo, pero nada más lejos de la realidad a que eso sea beneficioso. No es beneficioso. Un bebé no tiene que ponerse en un elástico a saltar y a empujar el suelo en edades tempranas. Solamente la verticalidad que no se ha conquistado a partir de los 11 meses hay que hacerla de forma pasiva, pero es lo único. El resto de dispositivos que contengan al bebé en una posición, ya sea sentado, tumbado o de X movimiento, no son recomendables.
Las alternativas que tenemos, pues las alternativas es el porteo. Por favor, con respecto al porteo, mochilas los bebés mirando hacia el porteador. Hay muchísimas marcas porque ahora se ha puesto muy de moda y todas las marcas quieren sacar una mochila de porteo. Pues existe cada vez más evidencia de que el porteo tiene que ser ergonómico, es decir, el culo tiene que ir más bajo que las rodillas, tiene que haber una posición en M, pero no solamente en eso, tiene que ser una mochila de porteo suficientemente adaptada para la edad del bebé, que contenga su espalda de forma que el bebé no caiga, porque no tiene suficiente musculatura para mantener esa posición erguida, con lo cual tiene que ser una mochila adaptada a la edad del bebé de desarrollo. Si es prematuro, pues ojo con eso, porque es la edad de desarrollo, no la edad cronológica, y siempre mirando al portador. Evitad las mochilas de las marcas que el bebé pueda ir mirando hacia adelante, porque esas no irán preparadas, no tendrán una buena sujeción de cadera que les prepare para luego estar de pie sobre sus caderas. Es decir, son mochilas que van sujetados sobre el pubis, las piernas van colgando, con lo cual no favorecen esa aproximación, esa posición abierta de piernas y en flexión que favorece la maduración de las caderas. De hecho, cuando hay una alteración en la maduración de las caderas, como puede ser una displasia, en la que nos encontramos que una cadera está totalmente fuera del espacio donde tiene luego que entrar en esa articulación, lo que se recomiendan son dispositivos en los que mantienen las piernas en flexión y en separación. Por lo tanto, buscaros una persona de referencia que os haga un buen asesoramiento de porteo y evitad aquellas marcas que incluso son carísimas, que el bebé pueda ser porteado hacia afuera. Nunca. Mochila, bebé porteado hacia el porteador, bien en la espalda o bien delante, dependiendo de la edad del bebé. Ratitos diarios en el suelo. Como decía, los adultos vamos a pasar ahora a un tiempo de suelo. Es la época de suelo, tenemos que pasar al suelo porque es su espacio de exploración, no tenemos que pasar al bebé al nuestro. Entonces nos pasamos al suelo. Espacios abiertos en lugares cerrados, en vez de lugares cerrados. Hay padres que me preguntan y me dicen, Natalia, es que necesito tener un espacio cerrado porque tengo perros, porque no me gusta que, bueno, pues intenta buscar una valla que limite el espacio, pero que sea el espacio lo más amplio posible para favorecer el movimiento del bebé. No sean los típicos, ¿cómo se llamaban antes? Que eran como un colchoncito y ahora una vallita. Y ahí se quedaba el bebé totalmente atrapado en ese espacio y lo único que podía hacer es ponerse vertical, con lo cual se estaba anticipando a la conquista de la cuadrupedia, de la conquista de estirar los brazos y enderezar completamente la columna y el cuello, y la conquista del volteo, porque no tiene espacio donde voltearse. Como os decía, resumen un poco de las actividades por etapa del desarrollo. De 0 a 3 meses, boca abajo. El bebé tiene que estar desde el primer mes de nacimiento tiempo boca abajo. Vamos a poner como un símil, si todo va bien, no es prematuro y es un bebé con un buen desarrollo, el primer mes ya tiene que aguantar unos 20-30 minutos boca abajo, no seguidos, por favor. Vamos a rango de minutos, pues 2-3 minutos, pues repetimos como 10 veces al día. Boca abajo sobre su pecho o sobre la manta o el suelo que tengáis preparados. Por favor, con respecto a esto, nada de cojines para que le mantengan la cabeza erguida. No, tienen que conquistarlo ellos. Esos dispositivos han sido creados para niños con alteraciones neurológicas. Lo que pasa es que lo estamos extrapolando a niños con desarrollo motor dentro de la normalidad. Por lo tanto, debemos evitarlo. Tienen que conquistar ellos ese enderezamiento a través de la musculatura. Si no lo experimentan, no lo controlan. De 3 a 6 meses empiezan a estirar esos brazos, lo que os decía, a alcanzar los juguetes, con lo cual los juguetes van a estar en el plano del suelo. Hasta los 3 meses, 4 meses que empieza el alcance, realmente agarrar objetos empiezan a los 4 meses, por lo tanto vamos a ponérselo en el plano del suelo. A partir de los 5 o 6 meses se lo vamos subiendo 30-40 centímetros para que pueda empujar el suelo. Es decir, exista esa motivación, tengo algo que me interesa y que está a cierta altura, voy a empujar el suelo, voy a estirarme sobre mis propios brazos. Y eso es en ese intervalo de 3-6 meses. Giran sobre su cuerpo, empujan con los pies. Es cuando empiezan esa
desplazamiento a partir de los 6 meses que empiezan con los volteos. Por lo tanto, los objetos ya se los podemos poner, empezar a poner un poquito más lejos porque ya se van a desplazar como una croqueta, rodando por el suelo. De 6 a 9 meses empieza esa conquista de la cuadrupedia. Al principio se ponen a cuatro patas y se balancean en esa posición de cuatro patas, que es fundamental. Hay papis que me mandan vídeos y me dicen, Natalia, veo que se frustra mucho en esta posición porque se balancea y llora. Es que se quiere desplazar y no puede. No te preocupes, es totalmente normal y neurológicamente sano. Se tienen que balancear en esa posición de cuadrupedia y posteriormente empezarán a organizar esos miembros superiores e inferiores para desplazarse. Por lo tanto, 6 9 meses empiezan a rodar, a reptar, a trepar por los cojines y a jugar con desniveles. Hazle estímulos en el suelo para que pueda pasar todos esos obstáculos y así entrene su cuerpo, que está ahora tan de moda el tema de los gimnasios. Pues no te hace falta gimnasio para tu bebé. Y es más, pásate tú al suelo, verás tú como a ti tampoco te hace falta gimnasio. De 9 a 12 meses empiezan la verticalidad. Por lo tanto, tenemos que buscar espacios y zonas de agarre donde puedan agarrarse y empujar sin que se le caiga encima y sin que se desplacen para que ellos no pierdan la estabilidad, de forma que puedan conquistar esa verticalidad. Mesitas muy bajas, cajones alargados, altos, para que puedan conquistar esa verticalidad y empezar a desplazarse lateralmente para posteriormente rotar, poder rotar y empezar a iniciar esa marcha autónoma, que al principio serán unos pasitos, luego serán unos pasitos sin poder detenerse a no ser que se choquen a los 12 meses y luego ya empezarán a conquistar todo eso de una forma mucho más controlada. Por lo tanto, 12, 18 meses, pues ya incorporaremos dentro de la exploración algunas escaleras en las que no se hagan daño, que puedan apoyarse o puedan hacerla de forma de cuadrupedia, es decir, en gateo, mover objetos, que puedan mover objetos pesados, la silla les encanta eso de agarrarse una silla y empezar a desplazarse arrastrando la silla por la casa, es maravilloso, así que todos esos objetos pueden estar en casa siempre cuidando que no sea una silla que se le pueda caer encima, es decir, tengo una base de patas suficientemente ancha para que no se caiga fácilmente. Por lo tanto, el movimiento y la regulación emocional. No necesitas una casa perfecta, solo un espacio donde se sienta libre para descubrir. El cuerpo en movimiento ayuda al niño a regularse, mejora el sueño, la atención, el vínculo y la autonomía. Cada pequeño avance motor genera nuevas conexiones cerebrales y además la repetición hace que se mantengan durante el tiempo. Cuando el cuerpo se mueve con libertad, la mente aprende con confianza. Es cierto que se frustran y se tienen que frustrar, pero esa satisfacción de haber conquistado algo, de haber hecho como lo quería hacer, que vemos en el bebé, vale más, vale muchísimo más que todas las frustraciones anteriores. Y ahí es donde tiene que llegar poco a poco con tu ayuda. Os pongo algunos artículos también interesantes donde describe cómo la respuesta activa y sensible de los padres, es decir, la importancia de la presencia nuestra, donde durante las actividades cotidianas, es decir, el frustrar, no solamente el frustrarse y poder acompañar esa frustración, sino cuando logra esa conquista y tú estás ahí para verlo también, impacta positivamente en la adquisición de habilidades más complejas, como os decía, el lenguaje y el desarrollo emocional. Este artículo señala que el ambiente doméstico, junto con la participación activa de los adultos en las actividades motrices cotidianas, influencia de manera significativa el desarrollo motor temprano. Así que con esto te invito y te animo a que transformes ligeramente tu casa. Seguro que tampoco hay tanto que transformar y no hay que hacer una inversión económica grande, pero hazte con un espacio para que todo ese cerebro de ese bebé, de tu hijo, de tu hija, pueda crecer y potenciarse al máximo sin sobreestimular. Como veis, va a nacer solo por la motivación y por tu presencia.